Uno de los principios, ¿verdad?, de la Convención de los Derechos del Niño es el de dar prioridad siempre a los que están en peor situación, ¿no? El enfoque de la equidad. Sí. Y las niñas en general, en casi todo el mundo, y en el caso de Dominicana es verdad, que en general tienen peores condiciones. El pensar simplemente que por no dar información a los adolescentes, ellos van a dejar de tener interés en los aspectos de la sexualidad o en tener relaciones, etcétera, es engañarnos a nosotros mismos. No es así como el ser humano se desarrolla, ¿no? Trabajamos también con otras instituciones, con CONANI, por supuesto, ¿no? En temas que tienen que ver con todo el sistema de protección de la niñez frente a la violencia, que básicamente hay una dimensión de prevención de la violencia contra la niñez en todos los ámbitos, en la familia, en la comunidad, en la escuela. UNICEF es una de las agencias de Naciones Unidas que hace un trabajo a nivel mundial de protección, educación y defensa de los derechos de la niñez, la infancia, la adolescencia. Y en el año 1989 las Naciones Unidas, la Asamblea General aprobó la Convención para la Defensa de los Derechos del Niño y de la Niña, hace 35 años. Y a propósito de ese aniversario, tenemos con nosotros a Carlos Carrera, que es el representante de UNICEF desde el año pasado en la República Dominicana. De manera que agradecemos la disposición y cortesía de Carlos Carrera en nombre de UNICEF de venir a conversar con nosotros a propósito de este aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Fausto, un gusto estar acá. Gracias. Tengo que decir que Carlos es de nacionalidad española, es economista, estuvo como representante de UNICEF en Guatemala, antes había pasado como representante representante de UNICEF en Honduras, ha estado en el sistema de Naciones Unidas, ha estado en la Organización para el Desarrollo de Naciones Unidas, de manera que tiene una gran experiencia en Naciones Unidas y le agradecemos el esfuerzo que ha continuado haciendo en República Dominicana. ¿Cómo vamos nosotros con el cumplimiento, digamos, de la Convención de los Derechos del Niño y de la niña? Muchísimas gracias por... Más la niña que el niño. Bueno, siempre uno de los principios, ¿verdad?, de la Convención de los Derechos del Niño es el de dar prioridad siempre a los que están en peor situación, ¿no? El enfoque de la equidad. Sí. Y las niñas en general, en casi todo el mundo, y en el caso de Dominicana es verdad, que en general tienen peores condiciones y más retos que los niños en promedio, ¿no? Hay muchas circunstancias personales. Entonces sí es verdad que ponemos a las niñas primero porque necesitan más apoyo para alcanzar sus plenos derechos. No, pues es un gusto estar acá. Como usted bien decía, se cumplen 35 años de la Convención de los Derechos del Niño, que es una de las convenciones internacionales más importantes, no solo porque esté en UNICEF lo digo, sino porque lo creo profundamente, porque realmente es la que más apoyo internacional ha tenido, la que más países han firmado de cualquier otra convención, es la que más países firmantes y adherentes tiene, y desde mi punto de vista también una de las que más transformadoras, porque cambia nuestro concepto del niño, de ser algo pasivo, un objeto que pertenece a los padres o pertenece al Estado, a ser una persona plena. Sujeta de derecho. Claro, un sujeto, un agente pleno de derecho, de dignidad, que solamente por el hecho de ser un ser humano, aunque sea menor de edad, tiene una plenitud de derechos. Por supuesto, entonces ahí ya el rol de los padres no es el de poseer o dominar o controlar a los hijos, sino el de proteger y educar y guiar a los hijos. El rol del Estado igual no es el de contener y reprimir y controlar a los niños, sino el de asegurar la protección, el pleno desarrollo y la plena vigencia de sus derechos. Y eso ¿cómo estamos? Pues estamos mucho mejor de lo que estábamos hace 35 años en el mundo y en República Dominicana, ¿no? Yo creo que han sido muchos y muy buenos los avances. Quizás de los más espectaculares han sido la mejora en la supervivencia y en la nutrición de los niños. Realmente en estos 35 años la mortalidad infantil ha caído aproximadamente un 80%, 90%. Hoy se salvan la gran mayoría de los niños en la gran mayoría de los países.
Y eso es un cambio. Bueno, el primer derecho fundamental, el derecho a la vida, ¿verdad? Es el que más cuenta. También en la educación ha habido un cambio radical, ¿no? Hoy en prácticamente la totalidad de los países del mundo, por lo menos en la educación primaria, vemos una cobertura universal, ¿no? Por supuesto. Cobertura universal. Y en la secundaria una creciente cobertura en todos los países, y esto no era así. Hace 35 años no era así, no era el caso. En muchos países de América Latina, de África, de Asia, una buena parte o la mayoría de los niños no estaban accediendo a la escuela. Vemos que ha mejorado mucho la legislación que protege a los niños frente a la violencia, a los abusos. ¿Trabajo infantil? El trabajo infantil ha mejorado también bastante. Hablábamos justo antes de esta entrevista de otros problemas que todavía persisten, pero que han mejorado, ¿no? Como puede ser las uniones tempranas, el matrimonio infantil, el embarazo adolescente, que siguen siendo un problema en muchos países, incluido República Dominicana. La pobreza, ¿no? La pobreza infantil también ha venido reduciéndose de manera drástica en el mundo, más rápido en unos países que en otros. En el caso de República Dominicana realmente ha habido un gran avance. Y todo esto significa que el mundo es un mundo mucho mejor para los niños de lo que era. Nos queda muchísimo por avanzar, por supuesto, en el mundo y en República Dominicana. ¿Cuáles son las principales dificultades que hemos tenido en el caso de la República Dominicana para la defensa y protección de los derechos del niño? Derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a un desarrollo integral sano y seguro. Pues mire, los retos que permanecen son bastantes. Como hablábamos, por ejemplo, en la salud, la práctica totalidad de los partos, por ejemplo, ocurren en hospitales o en centros son institucionales, ¿no? Y con atención cualificada, ¿no? Con personal calificado. No obstante, sigue habiendo tasas de mortalidad materna y de mortalidad neonatal, es decir, de la mortalidad entre 0 y 28 días, ¿no? Es el primer mes de vida, que es el más crítico, ¿no? La mortalidad en los niños de más de 28 días, ¿no? De 28 días a 5 años se ha reducido muchísimo en el país, pero la de ese primer mes todavía... De 0 a 28 días. De 0 a 28 días. La mortalidad es aproximadamente 23 muertes por cada 1000 nacidos vivos, ¿no? Que para el nivel de desarrollo del país y el nivel de cobertura de servicios es demasiado alto. Igual que hay más de 100 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos, ¿no? Que es la tasa que se mide, la ratio que se mide. Es decir, que no hemos logrado bajar la mortalidad materna. Se ha ido bajando, digamos, pero a un ritmo muy lento, y sobre todo el nivel actual todavía digamos, no se condice con el nivel de desarrollo económico y el nivel de acceso a servicios, ¿no? La muerte materna son 100 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Son aproximadamente 108, fue la última medición, según tengo entendido. Puede ser que haya algún dato más actualizado. Ya. Que está por encima, bastante por encima del promedio regional, que es un 66, 67 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Bueno, y preguntamos si hay esa cobertura tan amplia de servicios, ¿cómo puede ser que todavía haya esos niveles de mortalidad? Pues evidentemente tiene que ver con la calidad de la atención, ¿no? Algunos factores que tienen que ver con la infraestructura, el equipamiento, los insumos, etcétera, o la disponibilidad de recursos humanos, pero en realidad nuestro análisis es que tiene que ver, sobre todo, refleja, digamos, la baja adhesión a los protocolos, ¿no? A lo que hacen. La convención. No, me refiero a los protocolos, en este caso puramente médicos, ¿no? Médicos. A los protocolos de atención prenatal y durante el parto y postnatal, ¿no? A las prácticas que deben hacer los médicos, los enfermeros, enfermeras, etcétera, ¿no? Que no se adhieren realmente de manera muy estricta a esos patrones, y eso es lo que en algunos casos puede llevar a estos malos resultados, ¿no? Entonces estamos trabajando con el Ministerio de Salud y sobre todo con el Servicio Nacional de Salud en los hospitales principales del país, más de 20 hospitales en el país, para justamente ver cómo mejorar esas prácticas de atención, particularmente en lo que tiene que ver en el preparto, parto y posparto, ¿no? En lo que tiene que ver alrededor de la... Vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con Carlos Carrera, representante de UNICEF en República Dominicana.
Carlos, el embarazo en adolescentes es una preocupación muy fuerte en República Dominicana desde hace mucho tiempo. Se ha trabajado, UNICEF ha hecho campañas en el país sobre el tema de los embarazos en adolescentes. En algún momento se les ha definido como una epidemia. En un artículo publicado por Acento, escrito por usted la pasada semana, a propósito del 35 aniversario de la convención, usted dice que una de cada 3 mujeres han dado a luz o han tenido un parto antes de los 18 años. O al cumplir los 18 años. Bueno, para ser exactos, una de cada 3 mujeres han entrado en algún tipo de matrimonio o unión temprana, digamos, unión de hecho antes de los 18 años, y una de cada 5 aproximadamente han iniciado su maternidad. Su maternidad, una de cada 5. ¿Cómo podemos reducir, digamos, esos datos tan altos? Bueno, yo diría que afortunadamente hay una toma de conciencia de la sociedad en su conjunto y del Estado en particular, ¿no? Hay una política de prevención de las uniones tempranas y embarazo adolescente, y son fenómenos muy complejos, porque en realidad lo que muestran no es un factor o una causa, ¿no? Tienen muchas causas históricas, sociales, culturales, económicas, de las religiosas, normas de género, la costumbre, etcétera. Entonces, ¿cómo se cambia eso? Bueno, pues requiere de una intervención también desde muchos sectores al mismo tiempo, ¿no? Sector educativo, de la protección social, apoyo a esas familias, acompañamiento, cambio de mentalidad, etcétera, ¿no? Y también acceso a servicios de salud, por supuesto, ¿no? Tanto en tema de información como acceso a medios anticonceptivos, por supuesto, es muy importante. ¿UNICEF favorece la educación sexual en las escuelas? Claro, por supuesto, UNICEF en todo el mundo favorece la educación integral de los niños, incluida la educación integral en sexualidad, que es una dimensión de la vida del ser humano, ¿no? Muy mal. Y cuando hablamos de educación integral en sexualidad hay aspectos más biológicos, pero aspectos que tienen que ver justamente con las relaciones humanas, ¿no? Con las relaciones respetuosas, la autoestima, la negociación, el poder, ¿no? Los roles, ¿no? Asegurar que haya equidad de género en la sociedad, ¿no? Que como hablábamos antes, que las niñas, las adolescentes no tengan una situación de desventaja, digamos, ¿no? Y por eso también, no solamente el embarazo adolescente, sino las uniones tempranas en sí, independientemente de que en muchos casos conllevan embarazo, ¿no? Incluso si no lo conllevan, suponen una pérdida de oportunidades de vida para esa niña. A menudo abandona el sistema educativo, y generalmente esas uniones no son entre 2 adolescentes, sino una adolescente con un hombre ya de mayor edad, ¿no? Entonces una relación de poder muy desbalanceada, en la cual pues esa niña es muy probable que no alcance su pleno potencial de sus derechos. ¿Es República Dominicana uno de los pocos países donde no se imparte educación sexual en el sistema educativo público? Bueno, yo diría sí se imparte. De hecho, en este curso se ha iniciado lo que el Estado, el gobierno denomina educación integral de sexualidad en valores, ¿no? Es un enfoque... es un enfoque religioso. No. ¿O de fe? Yo entiendo que no es así. Es un enfoque que trata de plantear la educación en sexualidad y también conectar un poco con algunos aspectos de la cultura digamos, los valores de la sociedad. Es una política del Estado, eso no es una política de UNICEF, ¿no? Es una política del Estado. Sí, pero ahí influyen grupos religiosos, iglesias, obispos, pastores evangélicos, que tienen el temor de que la educación sexual pueda convertirse como en una especie de promoción de la sexualidad muy temprana. Eso yo creo que es uno de los... ¿Qué le respondería a eso? Que es uno, le voy a decir lo que dice, no lo que digo yo, sino lo que dicen los datos, la evidencia. Bien. La evidencia lo que nos dice es que cuanto más información damos a las niñas y a los niños, más se retrasan las relaciones sexuales, más seguras son estas relaciones sexuales cuando ocurren. El pensar simplemente que por no dar información a los adolescentes, ellos van a dejar de tener interés en los aspectos de la sexualidad o en tener relaciones, etcétera, es engañarnos a nosotros mismos. No es así como el ser humano se desarrolla, ¿no? Es parte normal de la curiosidad. Entonces tenemos 2 opciones: o les damos información fehaciente en un entorno controlado y de afecto,
o ellos van a obtener la información por otros medios. Imagínense la cantidad de Por medios. eso, porque cuando dicen educación en valores, lo que están diciendo es en valores cristianos. Y entonces es como poner a un sacerdote que no sabe, o se entiende que no sabe de sexualidad. Yo entiendo, así no lo interpreto yo. Yo entiendo que sí, muy importante, es verdad que, como decimos, la educación en sexualidad es una educación completa, una educación en los aspectos biológicos de la Que se la conozca el cuerpo, que el se cuerpo, conozca la la realidad, función de los órganos. y Que desmitificar, desestigmatizar las relaciones sexuales, que no... cómo se dan las relaciones humanas y sexuales, y cómo se reproduce. Exacto, y por otro lado también entender los riesgos que se supone desde el embarazo, las enfermedades de transmisión sexual, etcétera, otros aspectos de las relaciones, del ámbito de las relaciones Pero sexuales. igualmente es preventivo, hay que evitar los abusos sexuales, por supuesto, contra niños, niñas y adolescentes, que se dan en todos los grupos, que ellos conozcan familiares, religiosos, el entorno de trabajo, la comunidad, en todas partes. Entonces, por supuesto, esa formación debe integrar ese conocimiento de sus derechos, de su dignidad, de los niños, las niñas, los adolescentes, de saber que su cuerpo es propio, es inviolable, y que no tienen, otras personas no tienen derecho a abusar de su cuerpo, y por supuesto sensibilizar a toda la comunidad, a los padres, los profesores, a la comunidad en su conjunto, ¿no? Para proteger a estas niñas y a estos niños, ¿no? Y es muy importante, como digo, también incluir a los varones y a las mujeres, ¿no? En entender esas relaciones respetuosas. Porque las relaciones de pareja, más allá de las cuestiones de relaciones sexuales, las relaciones de afecto tienen que ser constructivas, positivas, no pueden ser tóxicas, no pueden ser violentas, no deben ser tóxicas ni violentas, ni opresivas, ¿no? Deben ser un espacio en el cual se desarrollen las personas de manera... Porque está comprobado que niños, niñas y adolescentes están expuestos a las redes sociales, a las comunicaciones, tienen acceso a teléfonos móviles inteligentes que se los facilitan las propias familias, y por ahí llega, por supuesto, que la promoción, la información y datos que no son exactamente educación. Exactamente. En realidad, es la pornografía, abiertamente. Pornografía y otras formas, incluso también de expresiones de violencia o de despectivas, sexistas, ¿no? Que desprecian masoquistas, que desprecian el rol de la mujer. Sí, se reciben, e incluso antes de que existieran las redes sociales, si no se obtiene la información por un canal bueno, ¿no? Como es la escuela, pues lo van a hacer por los rumores que escuchan, las creencias, la desinformación que existe entre sus pares, ¿no? Entre otros adolescentes que tampoco han tenido esa acción. Pero en este caso el rol del Estado debe ser el de control de estas concepciones temerosas, de miedo, religiosas, y asumir una postura de defender el derecho a la salud y al desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Exactamente, el Estado, su obligación pues es la de dar una educación integral a los niños, niñas y adolescentes en todos los aspectos de la vida, que incluye la sexualidad, la afectividad, las relaciones respetuosas entre personas, la equidad de género, ¿no? Como un valor profundo, ¿no? de la sociedad, una sociedad democrática, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Y otras muchas dimensiones. Bien, Carlos. Vamos a hacer una última pausa y cuando volvamos me gustaría conversar contigo sobre qué planea hacer UNICEF a propósito de este 35 aniversario de la Convención en República Dominicana. Volvemos en un momento. Bien, Carlos, me gustaría que nos explicara cuáles son las actividades con motivo de este 35 aniversario. Es en el mes de noviembre. Es el 20 de noviembre. 20 de noviembre el aniversario. Sí, el 20 de noviembre, que yo siempre bromeo, bueno, no bromeo, explico que justamente la convención se firmó unos poquitos meses después de que yo cumplía los 18 años, así que yo nunca fui protegido por la convención, no tuve ese privilegio, pero otros muchos sí. Mire, pues en realidad este año no vamos a hacer un gran evento ni nada, sino más bien un poco aprovechar para sensibilizar a la sociedad con oportunidades como esta y seguir trabajando en lo que estamos haciendo. Un área que comentaba usted, por ejemplo, el tema de la educación en el país, que también es un gran reto.
lo cual hay buena cobertura de servicios, pero todavía hay muchos retos en cuanto a los logros de aprendizaje. Logros de aprendizaje porque cuando se dan algunos de los tests internacionales que comparan al país con otros países de la región y el mundo, pues se ve que no estamos entre los primeros puestos y deberíamos estarlo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que hay una conciencia también del Estado, del Ministerio de Educación, un compromiso de ver cómo podemos mejorar esto, y como UNICEF hemos estado trabajando con el Ministerio de Educación una estrategia que se llama Conbase, que básicamente lo que busca es en el grado primero a tercero mejorar esos aprendizajes en las cosas más fundamentales, más básicas, como es la lectoescritura, ¿verdad? Aprender a leer y escribir, y la matemática básica, porque eso es la puerta a todos los otros aprendizajes en la vida, ¿no? Sin una buena lectoescritura y conocimiento de las matemáticas es imposible o es muy difícil aprender otras cosas. Y estamos muy contentos porque los primeros resultados de esta estrategia, que se ha llevado a escala nacional, están en todas las escuelas públicas del país, y supone pues una mejora en las metodologías, en los enfoques pedagógicos de los docentes, pues vemos que está dando buenos resultados, que realmente se van aprendiendo más. Los niños, especialmente aquellos que estaban quedando más rezagados, son los que más se están beneficiando de esta tecnología de aprendizaje, de esta metodología, de ese enfoque. Y también los propios profesores están contentos porque ven a los niños aprender más y ellos se motivan, ¿no? Entonces es un proceso muy, muy bonito y el cual estamos muy contentos, muy orgullosos. Ya. Esto es el vínculo, digamos, de UNICEF con el Ministerio de Educación. ¿Y cómo va el vínculo en la parte de salud, por ejemplo? Atención especial para niños, niñas y adolescentes. Sí, como le comentabas, trabajamos también muy de la mano con el Ministerio y sobre todo con el Servicio Nacional de Salud en estos temas Servicio Nacional de Salud. Porque estamos fortaleciendo, digamos, las capacidades, los enfoques, las herramientas, por ejemplo, como le comentaba, para mejorar la calidad de la atención en los centros de salud, los hospitales. Hemos apoyado el desarrollo de toda una metodología de monitorear, justamente de asegurar, de medir si se están cumpliendo o no esos protocolos, esas normas internas que tiene el propio ministerio, ¿no? de cómo debe ser la atención, ¿no? Y cuando no se cumplen, pues ayudar a los hospitales a entender qué está pasando y buscar soluciones, ¿no? Y trabajamos también con otras instituciones, con CONANI, por supuesto, ¿no? En temas que tienen que ver con todo el sistema de protección de la niñez frente a la violencia, que básicamente hay una dimensión de prevención de la violencia contra la niñez en todos los ámbitos, en la familia, en la comunidad, en la escuela, en la sociedad, pero también de atención, de respuesta. Cuando un niño o niña ha sido víctima de violencia, abusos, cómo responde la sociedad, el Estado, ¿no? Con servicios y con programas, ¿no? Que ayuden a restablecer, a restituir esos derechos y a prevenir que vuelva a ocurrir esa violación de derechos en el futuro. También con Supérate, por ejemplo, y otras entidades en lo que es la protección frente a la violencia. Y un tema importante, ¿no? El enfoque de los derechos de la niñez lo que nos dice es que debemos atender a todos los niños y todos tienen igual de derechos, ¿no? Y esto incluye a los niños con discapacidad, que es un tema que nos preocupa en particular porque en todo el mundo y también en República Dominicana a menudo nos olvidamos, ¿no? De que existen y entonces la idea, por ejemplo, en educación, hemos trabajado también con el Ministerio de Educación en desarrollo de toda una estrategia de educación inclusiva, que es diferente a la educación especial, no es tener una educación separada para niños con discapacidad. Pero ese es un renglón, digamos, muy amplio. La discapacidad en materia cognitiva, por ejemplo, discapacidad en materia psicomotora o la discapacidad en temas de aprendizaje. Claro. Así que entonces hay que empezar, creemos que una de las principales puertas de entrada para la inclusión de las personas con discapacidad de los niños es la educación. Visual o sonora, por ejemplo, también. De todo tipo, ¿no? Visual, auditiva, cognitiva, sí, de movilidad, etcétera. Hay diferentes estrategias obviamente, pero la idea es que en el mundo ideal todos los niños deben estar en el mismo aula, ¿no? Y el profesor debe ser capaz, debe tener los conocimientos, las herramientas, los medios para poder enseñar a todos los niños, que sabemos que incluso
cuando incluso en los niños sin discapacidad hay mucha diversidad, entonces tiene que tener diferentes estrategias y herramientas, y cuando incluimos niños con discapacidad, el profesor debería tener, la profesora, con esos medios, y ese es un poco el concepto de educación inclusiva que estamos apoyando a que se desarrolle en el país. ¿Hay disponibilidad en las instituciones estatales de recursos para la atención en estos casos? Bueno, hay creciente disponibilidad de recursos. Yo creo que es una transformación que se requiere, no es un pequeño programa, y realmente es transformar el sistema educativo en este caso, también otros sistemas del país. Iniciamos una pequeña experiencia piloto en 7 escuelas, hay un compromiso del Estado llevarlo a 100 escuelas, este enfoque de inclusión, y eventualmente seguir aumentando este escalamiento a todas las escuelas del país, ¿no? Es un proceso que va a tomar un poco de tiempo porque requiere de bastantes recursos, ¿no? Requiere algunos recursos físicos, pero también recursos humanos adicionales, ¿no? Para acompañar todo este proceso, ¿no? Pero el resultado, y es muy bonito porque cuando uno ve el efecto de la educación inclusiva, por supuesto, para los niños con discapacidad es nuevo porque se sienten incluidos, realmente integrados y no separados, pero para los niños sin discapacidad también es un descubrimiento de otras formas de comunicarse, de otras formas de interactuar que también enriquece mucho su desarrollo. Hemos logrado sacar de la calle a muchos niños que viven en la calle y que están a expensas de la donación, el obsequio, buscando algo para sobrevivir, alimentarse. Sí, hay que pensar que los niños en situación de calle, ¿no? Que están pidiendo o haciendo alguna actividad en la calle, deberían estar en la escuela o en su casa, lo que sea. Entonces, entender, ¿no? cada caso, y generalmente la solución está en apoyar a esa familia, ¿no? Porque esos niños casi todos tienen una familia, no es que estén solos. No es que estén solos, tienen una familia, pero bueno, no tienen las condiciones apropiadas, ya sea económicas o otro tipo, entonces hay que acercarse a esa familia, entender qué está pasando, fortalecer esa familia, ¿no? Creemos que la familia es donde viven los niños y debe ser el principal y primer entorno de protección, y como Estado, como sociedad, tenemos que apoyar a esa familia, si hace falta económicamente, y también con intervenciones psicosociales para que la dinámica de esa familia sea mejor y proteja a ese niño. Muchas gracias, Carlos. Me has dado muy buenas informaciones, me ha actualizado sobre estos temas que a veces uno no le pone toda la atención que requiere. Bueno, porque lamentablemente los niños necesitan a alguien que los represente, y las niñas. Qué bueno que UNICEF hace su trabajo también en ese sentido. Muchas gracias. Tenemos que celebrar el 35 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, que se aprobó en Naciones Unidas en la Asamblea General en 20 de noviembre de 1989. Gracias, Carlos, éxito en tu trabajo y todo nuestro apoyo a ti y a todo el equipo de UNICEF en República Dominicana. Muchas gracias. Señores, y felicidades a todos los niños. Sí, a propósito de esta convención. Exacto. Muchas gracias, señores. Hasta luego.